Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por sintonizarnos nuevamente en su podcast, a Enfrentando un Nuevo Mundo. Nuevamente nuestros expertos internacionales, Alvin Train, Juan Antonio Andrade y Manuel Jardines, nos van a presentar un tema por demás interesante e importante: reconocimiento contra compensación. ¿Cómo están, señores? Muy bien, gracias. Gracias, Mary. Muy bien. Muy entusiasmados, Mary. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué me cuentan de este tema tan candente que a veces hasta es un poco difícil el diferenciarlo y saber para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra? Pues mira, la mera verdad es que cuando cualquier sistema, y más refiriéndose a cuestiones de índole humana, Manuel, Alvin ha de estar de acuerdo conmigo y Juan Antonio no se diga, si nosotros no resguardamos los lineamientos de dicho sistema, esto es como cualquier ser vivo. Empieza por enfermarse y termina por morir. ¿Sí? Entonces, cuando tú no resguardas la esencia de cualquier sistema, este se va a enfermar y se va a morir. Y cuánto más delicado cuando estás hablando de una situación intrínseca del ser humano, porque todo mundo nos gusta y queremos ser reconocidos. ¿Sí? Y más dentro de una institución. No sé, Alvin, Naturalmente. Es decir, yo me remonto a una plática que tuvimos en el pasado hablando de factores que motivan. La gran diferencia es un reconocimiento motiva. Un reconocimiento efectivo motiva al individuo a alcanzar algo aún mejor la próxima vez. Totalmente de acuerdo. Una compensación de por sí no motiva. Una compensación sería un bien material que se recibe, se consume y ya está. ¿Sí? Por eso es la gran diferencia entre reconocimiento y recompensa. Naturalmente, reconocimiento, cuando nosotros hablamos de reconocimiento, tenemos que tener cuidado de que este reconocimiento sea genuino. Claro. Preferiblemente espontáneo, y tiene que por fuerza ser merecido. Si no tiene estas tres patitas, el reconocimiento también puede ser un factor de desmotivación. Déjame enriquecer el comentario de Alvin Mení. Sí. Yo lo resumiría primero en que debe de ser algo que debe de estar estructurado, definido, planeado. Al final de la historia, un reconocimiento se obtiene al conseguir un logro, indudablemente con mucho sentido humano. ¿Para qué? Para que motive. Pero también para mí, en lo personal, la gran particularidad que tiene el reconocimiento es que el reconocimiento debe demostrar gratitud, ¿sí? Y es un agradecimiento al sistema, no a la persona. Sí, mucho cuidado con la palabra agradecimiento en mi experiencia. Es decir, es algo que eleva a la persona reconocida. Sí. ¿Sí? Es decir, es como un loor a la persona reconocida. ¿Sí? Y debe ser entendido como tal. No debe ser entendido como un favor que haya hecho al líder. Absolutamente. Más bien, hay un servicio que haya hecho a la organización.
absolutamente, y que estaba dirigido, porque a mí me gustaría, a ver si están de acuerdo conmigo, Juan Antonio, Alvin, Manuel, el reconocimiento, como lo plantea ahorita Juan Antonio, debe estar estructurado, debe de estar muy bien planteado, y eso me encanta porque es todo un sistema. Y es un sistema donde la gente conoce las reglas del juego para lograr el reconocimiento. Sin embargo, también hay otro, que es el cotidiano, que es el espontáneo, usó la palabra hace ratito Alvin, que también es muy necesario, porque son esos pequeños, y le podemos llamar dulcitos, que al ir caminando durante tu labor cotidiana, se los estás otorgando a tu gente, pero ahí tenemos que tener un cuidado también muy importante, que el reconocimiento, ahorita lo mencionaron de una manera excepcional, debe de ser adquirido, ganado por el individuo, pero reconocido por los que lo rodean, porque si no, va a parecer que el líder está teniendo un favoritismo por una persona o por un grupo de personas o por un subequipo de toda su tripulación. Entonces, los dos se me hacen muy importantes, el estructurado, sistémico, bien conducido, etcétera, pero también el cotidiano, en donde a través de detectar, y esto es una habilidad muy importante de quienes ejercemos liderazgo, de detectar a quienes o a quién la gente reconoce que merece un reconocimiento, qué palabra. Una palmadita en el hombro. Una palmadita, nadie le hace daño, sin embargo, eleva el espíritu, trabajas con más ahínco y puedes lograrlo. Juan Antonio, ¿qué piensas? No, indudablemente de que hay diferentes, no voy a decir niveles, hay diferentes tipos, ¿sí? Uno muy estructurado y definido, como el ejemplo que les mencioné al inicio, pero también ese reconocimiento cuando tú saludas a un empleado tuyo y le das los buenos días y le dices su nombre. O sea, a mí me tocó ver caras de mucha sorpresa, pero también de un gusto muy grande cuando le dices buenos días, Pedro. O sea, ese sentimiento de que lo tengas presente, de que lo hayas saludado. Conocido. De que lo hayas... ándale, ese sí es un reconocimiento, Alvin. Mira, me reconoció. Claro. Claro, claro. Hay un matiz más. Perdón, Juan Antonio, adelante. Nada más déjame terminar. En los casos que les mencioné, siempre el sentido humano prevalece, que es algo que no se puede perder. Ahora sí, Alvin. Sí. No, quisiera agregar un matiz más, decir, a lo que es reconocimiento en general. Y para eso voy a usar un ejemplo que me pasó a mí al principio de mi carrera, donde yo estaba localizado en una posición que era particularmente difícil en aquel entonces. Y realmente sí me estaba gastando la vida para intentar vencer ciertos problemas que estaba encontrando. Y no sentía que mi jefe reconocía mi esfuerzo, el trabajo que yo estaba haciendo. Tanto fue que fui a hablar con un señor de recursos humanos y quejarme. Y este señor me dio una contestación que para mí fue básica y la he usado el resto de mi carrera. Dice, aquí no premiamos esfuerzos. Aquí se reconocen los resultados. El esfuerzo puede enriquecer el resultado, pero el esfuerzo de por sí no
merece ser reconocido. ¿Pero estás de acuerdo que es correcta la posición, Alvin? Absolutamente. Absolutamente, sí. Y eso lo he usado como Biblia para el resto de mi carrera. Sí, es muy común encontrar gente que dice, yo hago, merezco, Sí, pero el hacer no tiene un resultado positivo o un logro trascendente, y ahí es donde se pierde, ¿no? así es. Sí, y es típico de gente que da con la cabeza en la pared y no cambia de táctica, no Pero cambia fíjate, su approach. si regresamos a tu caso, son bien pocos aquellos que buscan su reconocimiento, que buscan, pues, que atrás de lo que se está haciendo, pues haya, quepa otra vez la redundancia, ese reconocimiento al trabajo. Por lo tanto, es muy importante que esto que acabas de mencionar lo establezcamos desde el inicio, cuando tú vas a empezar a trabajar con un esquema de reconocimiento. Señores, esto es lo que se reconoce, estas son las reglas del juego, porque si no, lejos de motivar, como decías ahorita al inicio, va a desmotivar. Va a desmotivar. ¿Sí? Porque si no tienes esa resiliencia oye, a ver, espérame, pues yo estoy haciendo este tipo de cosas, me gustaría ser tomado en cuenta, etcétera. Si no hubiera ese espíritu, la persona puede caer hacia la desmotivación. Y entonces, ¿cómo evitamos eso? Desde el principio, reglas claras y el chocolate bien espeso, y entonces vamos a obtener buenos resultados en el comportamiento de nuestra gente. Muy bien planteado. ¿Perdón? Muy bien planteado. Sí, porque no todos tenemos esa valentía de decir, oye, jefe, líder, me estoy esforzando, estoy haciendo, y quisiera ser tomado en cuenta. Al contrario, como que te vas relegando y entras en la desmotivación, y nos podemos deshacer de gente sumamente valiosa en nuestra organización, que toda es valiosa, pero el valor agregado de determinado talento lo podemos perder por no tener esa perspicacia de saber utilizar los esquemas de reconocimiento a lo largo de los días y sistémicamente, como bien apunta Juan Antonio, ¿no? Pero también yo creo que un ejercicio sano es hacerle ver al equipo, tú como líder, al equipo, al grupo, lo que se concibe como un reconocimiento, para que la gente vaya teniendo claridad en tener bien claras, perdón, las diferencias entre el reconocimiento y la contribución y la compensación y otro calificativo que se tenga, ¿no? Porque finalmente creo que, y me tocó vivirlo, si la gente no lo tiene claro, o se molestan o se inconforman. Claro. Cuando tú no estableces el marco de acción dentro de lo que se vale y no se vale, y esto es en cualquier sistema, han de estar de acuerdo conmigo, pero insisto, lo delicado que es el esquema de reconocimiento y a la par el esquema de compensación, que como bien apuntaban al principio, hay que tenerlos muy bien definidos qué es una cosa y qué es la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien apunta Alvin, una compensación, bueno, pues es algo material, dinero, especie, lo que sea, y ya terminamos, ¿no? Pero el reconocimiento, aunque parece que queda etéreo, si tú le das un toque de tangibilidad al reconocimiento, entonces lo vas a hacer perdurable en el tiempo. Por ejemplo, un reconocimiento
que pueda ser acumulable, y lo pongo entre comillas, para futuros ascensos de nuestra gente a mejores posiciones en la organización. Dices, oye, tú fuiste acreedor a este tipo de reconocimiento sistémico, pues tienes puntos adicionales para poder cubrir una vacante que se acaba de abrir. Y esto lo hemos platicado ya en algún otro podcast, donde es muy importante tomar en cuenta la cantera que tienes dentro de la organización para ir cubriendo las vacantes y las posiciones que se van abriendo. Manuel, pero tiene también mucho más beneficios. Claro. Porque un reconocimiento sobre una actividad operativa, reconoces la mejora, y ese beneficio en la actividad operativa o en la actividad que sea, es un beneficio para la empresa también. Absolutamente. Sí. Y que puede ser correspondido. Claro. Hablando de esquemas Uh-huh. de reconocimiento, y si yo quisiera empezar aquí con frustraciones que yo he tenido en mi carrera con esquemas. Es decir, muchas veces esquemas de reconocimiento son utilizados para delegar el reconocimiento a otros niveles. Es decir, el líder es demasiado aislado, perezoso, lo que quieran decir, para estar cerca de donde se están produciendo los resultados. Y el líder le delega, ya sea a recursos humanos, en la mayoría de los casos, de dibujar un sistema de reconocimiento. Y este sistema de reconocimiento empieza bien, y yo he visto muchos de ellos, y al poco tiempo se vuelve político o manipulativo, o en muchos casos, de repente todos son reconocidos. Sí, yo he visto sistemas con medallas, con latitas, hasta con certificados, y a los pocos meses todos tenían un certificado, una medalla, ¿no? Porque se sentían tan, nuestros amigos de recursos humanos se sentían tan responsables por reconocer, que reconocían hasta el perro en la puerta, ¿no? Pero esto es como la responsabilidad. La responsabilidad de muchos es tarea de nadie. Entonces, el reconocimiento de muchos, pues es reconocimiento de nadie, porque pues todos tenemos uno, ¿no? Entonces dices, pues ya no hubo quien tuvo esa situación extraordinaria que apuntaba Juan Antonio hace un rato, ¿no? Entonces, tenemos que revisar que cuando en el caso que pones, insisto que desde el inicio ya nació mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿quién mejor que el líder saber qué es lo que necesita su estructura para poder ser digno de un reconocimiento? Por eso es decir, el involucramiento directo del líder es esencial. No se puede delegar. No se puede delegar, y esto otra vez nos conduce al famoso triángulo que les hemos repetido muchísimas veces en nuestros podcasts y webinars, etcétera, que es, tienes que tomar en cuenta ese triángulo, lo técnico operativo, lo administrativo y lo humano del reconocimiento mismo. Entonces, en lo técnico operativo, tiene dos, o el reconocimiento tiene dos grandes aristas. La parte humana de la mecánica que podamos llevar, etcétera, y ahí es donde alguien nos puede recomendar algunas situaciones para establecer nuestro sistema de reconocimiento, ¿sí? Pero
Tiene que ser Lo que voy a medible. reconocer es el proceso intrínseco donde está enclavada la persona que puede ser reconocida. Entonces, ¿quién conoce la parte técnica operativa del proceso donde está enclavado el que puede ser reconocido? El líder. ¿Quién conoce cómo se está administrando el proceso? El líder. ¿Quién conoce a la gente porque la tiene todos los santos días a su cargo, etcétera? El líder. Por lo tanto, otros elementos, ya sea externos o internos, hablando de recursos humanos, consultores, etcétera, pueden llegar a enriquecer o a darle algunas ideas de cómo establecer su sistema, pero si él delega, como bien comentas, ya nació bastante mal el sistema y está destinado a morir. Entonces, otros casos también importantes, Alvin, es el ser utilizado para otros fines que no son con los que nació el sistema. Y eso lo lleva como decían hace unos momentos, a que se enferme y se muera el sistema. Sí, se desacredita en poco tiempo. Totalmente, totalmente, Juan Antonio. Déjenme hacer un comentario. Yo sí estoy convencido de que para que sea un evento trascendente, duradero y de aportes para la empresa y para el empleado o para el empleado y la empresa, tiene que estar perfectamente estructurado y definido en la cultura de la empresa. Porque si no, se puede desvirtuar, mal manejar y romper en el principio básico que tiene un reconocimiento. O sea, si no lo hacemos de esa manera, si un reconocimiento o el plan de reconocimiento no nace bien definido y estructurado, creo que sí puede ser muy fácil que se altere, maneje en cualquier momento por cualquier gente, ¿no? Desvirtuándolo en los casos como ustedes ya lo hicieron saber, ¿no? Claro, claro, absolutamente de acuerdo contigo, Juan Antonio. Y ahora, a veces la palabra cultura puede ser tan clara o tan difusa como querramos. Yo creo que esa cultura que bien comentas, la tenemos que diagnosticar muy bien para saber qué es lo que aprecia la gente, el grupo, la persona, para poder establecer el esquema de reconocimiento. Esto tiene que ver con el censo de tu gente. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué nivel de preparación tiene? Para saber qué lo motiva y que sea lo que voy a estar reconociendo en esa parte, porque si no, puede ser un elemento totalmente neutro. Vamos a quitarle la parte de desmotivación. ¿Sí? Dice, bueno, pero también el que sea un elemento neutro, un reconocimiento, sirve de nada. ¿Sí? Entonces dices, oye, es que ¿sabes qué, Juan Antonio? Te voy a regalar un llaverito. Dice, oye, pues yo aprecio mucho los llaveros, es más, soy coleccionista de llaveros. Ah, pues lo va a motivar muchísimo. Pero si por otro lado dice, no, pues a mí los llaveros, mira, es más, me estorban, yo regularmente traigo mis llaves sueltas. Dices, caray, en lugar va a ser un elemento neutro, no lo va a desmotivar. Dice, bueno, pues me reconoció Manuel, dice que esto, pero el símbolo, el anclaje que yo estoy utilizando para el reconocimiento conformó un elemento neutro que no motiva a la persona. Entonces, tengo que tener muy en cuenta esa cultura, porque esa es la que quiero subrayar muy bien, que no la des por entendida, llévala a su diagnosis
para poder entender esa parte. No sé si estamos de acuerdo. Sí, no, y déjame poner un ejemplo de mucho valor en ese enfoque que acabas de mencionar. Ya de por sí tiene una trascendencia cuando lo haces público. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque el reconocido ya le da otro valor. Claro. Pero en experiencias personales en la industria para la que trabajé, que nos dio muy buen resultado, y tú lo puedes hablar mucho más a detalle, Manuel, es que se empezó a dar el reconocimiento en un convivio, en una cena. Pero lo mejor del hecho es que se le pedía que el reconocido asistiera con su pareja. Y eso fue un boom a favor de... No, bueno, Manuel, háblanos de ese tema, por favor. Pero por supuesto, a eso me refiero de diagnosticar qué es lo que valora la persona, porque por un lado, pues sí, obviamente que va a valorar el ser reconocido porque hizo una actividad extraordinaria de lo que es su rol. Pero si eso verdaderamente lo envuelves en esa cultura, vuelvo otra vez a subrayar la palabra, donde hay un fuerte aprecio a la familia, un fuerte aprecio a su vida conyugal, a su vida de pareja, etcétera, pues lo realzas y lo llevas al siguiente nivel. Y entonces te está dando muchos más frutos de los que tú quisieras o pudieras haber pronosticado, porque fuiste a tocar el núcleo del reconocimiento, de la parte humana del reconocido, ¿sí? Y entonces funciona de una manera integral y no de una manera fría que puede ser en la cafetería de tu planta, o en el patio central de tu empresa, y dices, bueno, pues sí, pues todos estos ya se habían dado cuenta que yo estaba haciendo algo extraordinario. Pues muchas gracias, qué bueno que me lo reconoces, pero va a quedar de ese tamaño. Cuando lo haces público y extensivo para decirle, mira mujer, por eso estoy trabajando en esta empresa, esta es la fuente de empleo que sostiene nuestra familia, etcétera, le vas a dar una trascendencia mucho mayor. Le generas una memoria larga. Claro, Impacto claro. profundo, sí. Y la palabra trascendencia, que es Sí, una parte importante. Yo creo que le hemos dado al foro ya buenos puntos para poder diseñar un programa de reconocimiento como tal, ¿no? Sí, sí, yo creo que el primer punto, Juan Antonio, dentro de esos es, encárgate tú, líder. Tú no puedes delegar la responsabilidad si quieres tener un esquema trascendente, bueno, efectivo de reconocimiento, no lo puedes delegar. Te podemos ayudar muchísimas personas, externos como Turning, que tendrá muchos elementos para aportarte, pero no puedes decir, bueno, pues ahí te lo encargo, yo ahorita me voy de viaje y cuando regrese yo lo quiero bien implementado, ya nomás me dices dónde me paro y a quién le aplaudo, ¿no? Entonces, no debe de ser. Esa sería la primera recomendación, ¿sí? Otra recomendación, ¿cuál harías tú, Alvin? Es que sea, con lo que mencionó Juan Antonio al principio, es decir, que sean las reglas sean bien claras, medibles, ¿sí? Es decir, que no, que sí, para evitar, es decir, reducir al máximo posible la informalidad a la hora de decidir quién merece el reconocimiento y quién no. Correcto, correcto. Juan Antonio, tercera recomendación. Déjenme utilizar un Robé la ejemplo. tuya, Juan Antonio. No, pero voy a corresponder a tu atención, Alvin. Ahora yo me robo una tuya, Alvin. Sí, déjenme hacerles saber al grupo de Radio Escuchas que obviamente siempre tenemos una
o unas revisiones previas al tema que se toque en el podcast. Y en la construcción del tema y del manejo de la plática, emitimos comentarios que nos van dando forma. Y Alvin mencionó algo trascendente para mí. Tiene que ser un proceso con disciplina. O sea, que lo tomen en cuenta. Y digo, entendamos, yo creo que todo el mundo sabe el alto valor que tiene el concepto de disciplina, ¿no? Sí, y bueno, ya que están en los plagios, pues yo me plagio también ambos y les digo que todo ello, así con esa disciplina, tanto en el ámbito formal, sistémico, etcétera, con reglas bien diseñadas, algoritmos para los cálculos de los beneficios o de las eficiencias o de lo que tú hayas puesto para ser merecedor del reconocimiento. También en el cotidiano, en el de la palmada, en el del saludo cotidiano, hazlo con honestidad, hazlo con sinceridad, no seas hipócrita, saluda bien a la persona, ¿sí? E incluso interésate un poquito más allá de su nombre, si puedes saber algo de su familia, que algo que realmente le llama la atención, vas a hacer una cohesión tremenda con la gente y un esquema real y auténtico de reconocimiento. ¿Sí? Creo que este es el moñito en todo el regalo. Todo el regalo a nuestros radioescuchas. Manny. Bueno, pues me da la impresión de que este es un tema primordialmente de trascendencia humana, donde pues, un grupo de seres humanos tienen una serie de metas difíciles de alcanzar y se tiene que reconocer de forma humana y mostrando gratitud hacia el mismo sistema y hacia los resultados que obtuvo el sistema y la gente. Y las reglas, pues es precisamente para que no sea algo que se pueda vender y comprar, que es algo que pudiera suceder y por eso se puede desvirtuar, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Y bueno, en los próximos, a lo mejor, un buen tema, ahora va a hablar de la contraparte o del complemento, que es la compensación. Porque a veces podemos decir, y con esto los quiero dejar un tanto picados, pues sí, nomás que yo no como de reconocimientos, ¿verdad? Con el reconocimiento no puedo ir a hacer el súper, pero bueno, ese será otro tema, ¿no? Manny. Toda moneda tiene dos lados al final, ¿no? Y los dos lados son importantes, ¿sí? Absolutamente. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. Esta vez estuvimos con ustedes y recordarles que Turning está para servirles en esquemas de reconocimiento con tecnología, con recomendaciones precisas y estructuraciones concretas de cómo llevarlo a cabo. Así es. Así es. Juan Antonio, Alvin, Manny, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Gracias por tenerme de moderador invitado esta vez. Muy bien. Es una experiencia muy grata, como siempre. Bueno, y pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.